Hola, mi nombre es Adrián Gómez y hoy les voy a hablar de cómo iniciar una carrera en UX Design si no tengo experiencia. Tal vez para contarles un poco, porque creo que tengo propiedad para hablar de esto, mi camino hacia el UX Design en realidad empezó desde otra rama del diseño y por cosas de la vida me fui internando más en temas de desarrollo de aplicaciones, de páginas web, este tipo de cosas, más por una cosa que me parecía muy útiles, que me gustaba mucho la gráfica, que me gustaba mucho las ilustraciones, pero poco a poco me fui internando más en la parte de saber por qué o de querer investigar por qué a las personas les llama la atención una aplicación, una página web, por qué la utilizan, qué les resuelve. Entonces, creo que eso me llevó más allá de solamente hablar de cómo se ven las aplicaciones, de cómo se ve una página web. En aquel momento era como los temas que más se veían, a aprender a desarrollarlas y no me refiero a la implementación porque tecnologías van y vienen, pero creo que es primordial poder llegar a esas personas y entender qué es lo que quieren o entender el problema que tienen en algún momento y a partir de ahí crear un producto es todo un proceso. Entonces, tal vez algunos consejos o algunos detalles que les podría yo comentar para poder iniciar en esta área. Eh, lo primero, y como en cualquier área o cualquier decisión que se tome en la vida, y bastante importante si es un área en la que uno se quiere enfocar en los próximos años, es tomar la decisión de convertirse en UX designer. O sea, que sea consciente y que, como pongo por ahí en la presentación, es poder investigar a detalle qué hace un UX designer. Entonces, tal vez si yo pudiera formular ahorita una definición de designer no tan apegada a un libro y demás, sino más como aplicada a los proyectos en los que he trabajado yo, es poder entender un problema, una necesidad de una persona y crear una experiencia, la mayor parte de las veces digital, para resolver ese problema o superar esa necesidad que tiene una persona. Entonces, desde ahí podemos ir viendo que hay ciertos elementos como problema, necesidad y siempre enfocados en la persona. Entonces, si usted está pensando en ingresar a una carrera o empezar a trabajar como UX designer, va a ser algo que va a tener constante contacto con las personas. Vamos a tener que estar muy interesados en cuáles son sus problemas, en conocer de su vida, de sus necesidades y demás. Y también me parecía importante mencionar así, de pura entrada a la presentación, que la edad, la experiencia o las habilidades técnicas que se tengan en este punto en realidad no tienen relación, o no te van a hacer mejor o peor UX designer cuando lo llegues a hacer. Entonces, no sé, porque hay gente que ya tal vez se metió más en la parte de código, personas que están en una carrera completamente diferente, tal vez alguna ingeniería y demás, pero al final de cuentas, como les comentaba, el contexto es poder trabajar con personas para resolver necesidades. Ahí lo que necesitamos es full disposición para trabajar con estas personas. Entonces, de hecho, conozco psicólogos que se movieron al área de UX Design y en realidad también son conocimientos que son bastante válidos en esta área. Eh, Dentro de las características que considero que hay que desarrollar para trabajar en UX Design, son algunas de las que pongo por acá y sigue muy relacionada con el tema de las personas. Y es la primera, estar interesado en las personas, en resolver los problemas. Creo que como comentaba antes en un inicio, en mi carrera fue mucho como ver el tema de qué tan bonita era una aplicación, de cuál era la interacción en alguna página web, pero al final de cuentas el hecho de que eso exista y de que funcione tiene una razón de ser y son las personas que lo van a utilizar. Y ahí paso al segundo punto, que es el desarrollar la empatía, y es poder, por medio de ciertos procesos que aprenderá en la metodología o en los procesos de UX, a poder ponerse en los zapatos de las personas. Y si bien sabemos eso no es posible al 100%, pero creo que la disposición siempre debe existir. Ser curioso y cuestionarlo todo, más aún en un mercado donde en algunos casos, algunas empresas o algunas áreas, el UX no es tan conocido, no es tan bien visto, no se toma tan en serio. El hecho de cuestionar todo y ser bastante curioso va a llevar a que uno pueda integrar tal vez algunos procesos que va aprendiendo o integrar algunas soluciones dentro de lo que ya se cuenta ahorita y no dar todo por un hecho, porque más bien ahí es donde perdemos beneficio. Trabajar en tener una muy buena comunicación es importante cuando trabajemos en UX, y recalco la parte de trabajar con las personas, hacer entrevistas y demás,
nos va a llevar a afinar nuestra comunicación, a querer extraer de esas personas lo que nosotros necesitamos para nuestro proceso. Entonces, es bien importante trabajar en nuestra comunicación, y algo que recalco y pongo por acá es ir más allá de las herramientas. Entonces, UX para nada está relacionado con una herramienta en específico. Si han visto Sketch, Figma, XD, Photoshop, Illustrator, cualquiera de estas, en realidad, así como hablaba antes de las tecnologías y las herramientas pasan y mañana sale alguna mejor y demás. Entonces creo que si estamos empezando en UX, lo más importante es poder tener contacto con algunas etapas, con algunas actividades, tareas o metodologías que te hagan profundizar en cuál es en cómo obtener la información apropiada de los problemas de las personas y cómo poder crear algo que se pueda validar con estas mismas personas. Y la herramienta que utilices al final va a salir sobrando esa decisión, que si bien es importante en algún momento, no es tan importante tal vez en el inicio de nuestra carrera. Estudiar y tomar un curso de UX me parece que no deja de ser una muy buena recomendación. Creo que hay mucha información en la web, y definitivamente no descarto y más bien los insto a buscar información, a ver videos, y lo uno a lo que decía antes de poder investigar qué hace un UX designer. Hay muchas empresas, hay muchos diseñadores que podrían seguir, pero lo importante es tomar un curso, y en este caso el de nuestra universidad, me parecía importante mencionar los bloques o la información que posee. Entonces, empezando desde una etapa muy inicial con los fundamentos, el hecho de poder entender la metodología, la definición de un problema y el prototipado, te da de primera entrada, en el primer bloque, una visión de lo que vas a terminar haciendo como UX, y de cómo un proceso que tiende a verse bastante complejo en un inicio, lo podemos fragmentar en etapas. Entonces, antes de llegar a una tarea específica, antes de llegar a alguna actividad, antes de llegar a algún software, poder entender esa metodología y también saber qué parte de esta metodología podría interesarte más, porque hay UX, pero hay diferentes roles dentro de UX. Entonces, como en cualquier área, uno podría llegar a especializarse aún más. Un segundo módulo de investigación. La investigación, si bien, y es como de las cosas que yo menciono en este curso, que tal vez es como lo que más cuesta vender a los usuarios y a las empresas en el rol de UX, es la base para el proceso. Es la base del hecho de tener un proceso, de tener un método, de poder obtener información, ya sea de un producto existente o de las necesidades de las personas, del contexto de estas personas, desde si son hombres, mujeres, desde su edad, desde cómo es su día, desde cómo interactúan con algún producto. Entonces es bien importante que el curso de UX que vaya a tomar tenga un bloque que sea intensivo en cuanto a aprender a obtener esa información. E investigación no es solamente aprender a obtener esa información, sino cómo después de llegar a una hipótesis por medio de un prototipo de un producto, puedes evaluarlo y obtener feedback de estos usuarios para realizarlo o realizar mejoras a este producto. Exista un módulo que el curso de su educación de UX tome en cuenta la parte de poder generar soluciones a partir de esa información que ya se tiene. La información como tal nos va a ayudar a enfocar un proyecto hacia determinada tecnología o hacia determinado grupo de personas, hacia un área específica, pero lo que no nos dice aún es cómo llegamos a crear una solución, y esa solución además debe venir acompañada de ciertas pruebas, porque si algo es cierto en este proceso y en la creación de productos y servicios basados en UX Design, es que hasta que no está en las manos de los usuarios, no es algo que podemos dar por cierto, y que los contextos cambian tan rápidamente que nuestro trabajo con un producto en realidad no termina. Cuando generamos un producto y llega a estar en la calle, podemos seguir trabajando en investigar, en encontrar mejoras. Entonces es bien importante que un curso de UX que se tome tenga en cuenta estas fases de ideación, brainstorming, conceptualización y técnicas de priorización. Podemos ir, como decía antes, y específicamente en el curso de UX de la U Creativa, de un inicio bastante general a elementos más específicos como el diseño de interacción, principios de psicología cognitiva, usabilidad, principios de accesibilidad y testing de interfaces digitales, que ya vienen a ser un apoyo a actividades muy específicas. Entonces, parte de lo que creo que me hace ser parte de los profesores que están en estos cursos es que me llama la atención el planteamiento tan robusto que tienen los cursos. Desde un inicio, poder plantear en general para que los estudiantes conozcan la metodología, ir desarrollando un proyecto que vaya llevando un problema etapa por etapa hasta llegar a la especialización en cuanto a elementos que si bien vienen a ser más específicos, pero que son necesarios que las personas
que son responsables de crear los productos que están en la calle deberían saber cómo es la accesibilidad. Alejándome también del tema y no solo enfocándome en el tema de lo que podemos aprender en la U, en un curso en línea y demás, lo más importante para mí es el contacto con otras personas que sepan más que usted, y por ahí pongo dos elementos: el hecho de poder buscar a un mentor, alguien que ya tenga tiempo trabajando en UX y demás, que pueda darle una guía de cómo seguir en algún proyecto que usted quiere iniciar, de que si está en su primer trabajo y puedes tener un backup que te ayude a tomar decisiones, o asistir en este caso a meetups. Ponía por acá tal vez los dos más famosos, reconocidos aquí en Costa Rica, y que tienen bastante cantidad de participantes y que se mueven bastante. Entonces el hecho de unirse a estos grupos hacen que no solo te vayas a basar en el conocimiento teórico que te puede dar leer cierto tipo de libro, que te puede dar un curso, sino más bien ir y tener contacto con esas personas que ya están en una empresa, que tienen ciertos problemas en su día a día, y que tal vez algún libro no te va a llevar a la solución, sino más bien estas experiencias de ya las personas que llegan a hablar ahí te pueden ayudar aún más. Ok, entonces el hecho de poder trabajar en algún proyecto que no necesariamente sea algo que venga de alguna empresa, sino más bien yo los insto a rediseñar alguna aplicación que usted utilice en su día a día, no sé, y a poner algún contexto diferente para ese proceso que va a seguir. Entonces, no sé, por ejemplo, que si nos gusta mucho utilizar WhatsApp, Instagram y ese tipo de aplicaciones, poder sentarnos y analizar cómo sería desarrollar una aplicación con este enfoque o con este objetivo para otro grupo de personas bastante específico. Entonces, no sé, cómo las personas adultas mayores utilizan WhatsApp, podría ser un tema interesante que te lleve en realidad a investigar a un grupo de personas reales con las que sí vas a tener contacto, a desarrollar todo un proceso, a validar con estas personas tal vez un prototipo y demás, y que esto, si bien viene de una necesidad de que usted creó, que es algo que pensó y demás, es bien visto dentro de un portafolio. Entonces, el hecho de tal vez no tener algún proyecto de parte de una empresa no debería cerrarnos las puertas a así entender cómo es el proceso de diseño UX. Me gusta mucho la documentación que realiza este diseñador que se llama Johnny Vino, y dejo el link en la presentación, que igual la presentación la compartimos por ahí. Entonces, igual él lo que hace es ponerse escenarios de algunas aplicaciones que son bastante utilizadas, bastante reconocidas, y cambiar un poco el paradigma de uso, o buscar, como les decía antes, algún grupo específico de usuarios, analizarla para ver qué errores tiene, qué podríamos mejorar, y seguir todo un proceso. Que la parte para aprender UX es eso, es cómo nosotros podemos entender el proceso al punto de llegar a aplicarlo en necesidades específicas, y no más bien convertirnos en esos diseñadores de UX, que también es algo que pasa cuando no se tiene todo el conocimiento, que uno se aprende un proceso y lo aplica indiferentemente para cualquier tipo de proyecto. Entonces la experiencia de poder realizar proyectos, y en este caso aunque sean fake, nos da eso, nos da el hecho de poder estar analizando en cada una de las etapas, en cada uno de los pasos, dependiendo de la información que vaya obteniendo, cuál de las siguientes actividades es mejor hacer y de qué forma. Como les decía, entonces tomar alguna aplicación que nos guste, analizarla, determinar posibles problemas y seguir todo el proceso hasta llegar a una solución mejorada. Entonces, en realidad, aunque no tenemos un requerimiento propio de una empresa que nos está dando trabajo y nos está permitiendo seguir un proyecto o un proceso de UX acompañado de otros diseñadores, podemos tener un escenario bastante real, porque al final de cuentas, en un proyecto fake o en un proyecto en una empresa y demás, lo que vuelve real el proyecto es el contacto con las personas. Y si, por ejemplo, en el caso anterior podemos tener validación con adultos mayores, es un grupo de fácil acceso que podemos ir a hablar con ellos, tomar requerimientos y demás, ir y venir, y también proponer alguna solución. Que el proyecto va a quedar hasta ahí, sí, pero se hizo todo el proceso y se aprendió pues qué hacer y qué tipo de interacciones son mejores con algunos grupos de usuarios o algunos tipos de productos. Tal vez algunas plataformas, y pongo por ahí donde sale Dribbble, Awards, Behance, son plataformas que nos pueden ayudar en este proceso de hacer algo que no necesariamente es real, a tomar algunas referencias, a ver imágenes de algunas buenas prácticas,
que igual hay que ser bien consciente de que muchas de las cosas que se publican ahí están ahí porque se ven bonitas, entonces también es como no solamente aprender de lo que vemos por ahí, sino agudizar nuestro sentido de ver si lo que nos presentan tiene sentido para las personas que lo van a utilizar. Entonces me parece que estas tres plataformas son buen punto de referencia y vital que aunque no estemos en una empresa, en un grupo o un equipo de diseño, el hecho de poder subir nuestros trabajos a plataformas como las que mencionaba antes, nos va a abrir la posibilidad de que otros diseñadores nos den feedback. Entonces ese feedback ya de personas que tienen tiempo en la calle, que tienen proyectos similares, nos va a ser bastante bien como retroalimentación para lo que estamos trabajando. Esta plataforma, bastante específica en realidad, me causó mucha curiosidad cómo existe algo tan específico para un nicho tan específico, y es Briefbox, que lo que hacen es apoyarnos en este tipo de proyectos fake. Entonces el brief es como esta descripción en un inicio de un proyecto donde se te dice cuál es la necesidad, cuál es el problema que existe, donde se nos dice tal vez el grupo de usuarios para el que queremos diseñar, y entonces dentro de esta plataforma vas a encontrar diferentes briefs que pueden servir como guía para desarrollar un proyecto fake. Entonces tal vez nos quitamos la parte de pensar en alguna aplicación o en pensar en un contexto específico y nos podemos guiar por la información que aparece aquí en la plataforma, y que también podemos ver otros diseñadores que cumplieron el mismo reto, ver otras soluciones y aprender de esto. Entonces no deja de ser interesante. Y recalco lo anterior, el hecho de hacer comunidad, el hecho de ver lo que otras personas trabajan, el hecho de ver cómo otras personas lo solucionan, es de lo más rico y lo que va a hacer que se pueda avanzar mucho más rápido en conocimiento cuando estás empezando en UX. Buscar mostrar lo que se hace a usuarios reales, entonces muy relacionado a lo anterior. Si igual podemos trabajar un proyecto y seguir las etapas, no enfocarnos solamente en lo que nosotros podemos hacer frente a la computadora, sino poder salir y preguntar a las personas y desarrollar esos skills un poco más de investigación, nos van a hacer buenos diseñadores de UX. Tal vez en esta parte, a quiénes seguir, no quería tal vez como profundizar mucho o poner demasiados enlaces, porque hay muchos buenos diseñadores alrededor del mundo, pero tal vez de las personas que sigo y que más me llama la atención el contenido que publican, dejo estos perfiles por acá. Donald Norman es una de las primeras personas en utilizar el término UX, entonces ya solamente por ese lado nos dice que tiene bastante experiencia, que entiende bastante detalle lo que es, y tiene un libro bastante reconocido y que igual recomiendo que se puedan leer, y lo voy a contar más adelante. Igual estos perfiles que dejo por acá, la presentación va a estar por ahí para que los puedan ver, no solo seguirlos en Twitter, sino también ir un poco más allá y ver lo que han documentado, ver los proyectos que han hecho, ver las empresas para las que trabajan, los productos que han creado y cómo ese producto tal vez inició de ser algo muy pequeño, de estar enfocado en algún tipo de usuario, a cómo eso también es parte del proceso orgánico de crecimiento de un producto que está bastante alineado con lo que es UX, el hecho de poder salir a la calle y seguir estudiando las necesidades de los usuarios. Específicamente de este diseñador, y no sé, en realidad sí podría decir que es solamente diseñador, porque es speaker y tiene muchísimos libros de gran calidad. Me parece que es de las personas que más marca la pauta en cuanto a no solamente contenido, sino los roles que hoy normalmente existen en la industria de UX. Entonces son libros, y los libros de su editorial son libros a tomar en consideración. ¿A quiénes seguir? Podría seguir mencionando igual personas, o más bien pasarme a la parte de compañías. Y creo que lo bueno de empezar a seguir compañías, de suscribirse a algún blog o algún newsletter y demás, es que podemos ver la documentación de los proyectos que realizan. Entonces creo que de las preocupaciones que más tiene uno cuando está empezando como UX es cómo documento mi portafolio, qué puedo poner en mi portafolio, qué cosas tienen valor, qué cosas no tienen valor para una empresa. Los portafolios ya de una empresa que está establecida, que realiza diferentes tipos de proyectos, que tiene UX como su core, son una muy buena base para lo que nosotros vayamos a querer poner en el portafolio, ya sea a partir de esos primeros proyectos que realicemos, o en empresa o por nuestra cuenta. Entonces IDEO es tal vez de las que me llama mucho la atención, porque en realidad ellos
y si bien venden el servicio de UX para diferentes productos o para diferentes clientes y sus necesidades, en realidad lo único que necesitan poner en su página es los casos de estudio, digamos, es personas hablando de lo que hacen, personas hablando de los beneficios que trae el UX y las diferentes prácticas que involucran el contexto en general de lo que trabajan, y no se meten tanto al proceso a contar cuáles son las etapas del UX y tal vez este y este entregable. Entonces creo que no solamente es tomar de referencia los productos que ellos crean o los usuarios que le llegaron, sino poder meterse a ese blog y consumir información a lo loco de cuáles son las buenas prácticas que siguen las personas que trabajan en estas compañías. Al igual de KID o Frog Design, estos también son bastante interesantes porque no solamente tienen proyectos reales, sino algunos conceptuales. Entonces a veces como muy interesante cosas que se imaginan que salen de tal vez alguna necesidad no tan latente, no tan palpable, y llega a ser algún producto que, si bien en este punto por tal vez alguna limitación de tecnología no se puede desarrollar, llegan y cumplen todo ese proceso. Entonces tal vez eso nos enseña un poco cómo nosotros también podríamos hacer lo mismo aun cuando no tengamos un proyecto con una empresa. Method, Artifact son diferentes empresas que igual, como digo, me gusta tenerlas en esta lista porque la documentación de lo que hacen, de los proyectos que trabajan, de cómo tomaron un problema, una necesidad y lo llevaron a una solución y qué hay en medio de eso es de lo más importante. Y creo que de los pensamientos que tengo respecto a UX, y lo uno con la parte de no ir específico a las herramientas, es no vayamos específicamente a aprender cómo hacer una entrevista, no vayamos específicamente a aprender a hacer un focus group, a hacer una prueba de usabilidad de cierto modo o para alguna actividad en específico, sino tratemos de entender qué es UX a un nivel general, y creo que eso a un inicio nos va a ayudar primero a tomar una decisión más consciente de si queremos entrar en este campo, segundo a ubicarnos mejor en el campo que queremos desarrollar, y tercero, pues a ubicarnos aún mejor en posteriormente el detalle de cuáles actividades realizar, cuáles métodos, cuáles son las mejores prácticas. Entonces tal vez irlo viendo de lo general a lo específico, y este tipo de documentación de las empresas me gusta bastante porque tiene relación con eso. Dentro de los links, tal vez aquí no voy a entrar mucho en detalle en los links que tengo por ahí, pero son diferentes newsletters que, no sé, semanal, mensualmente pasan mandando información. Y entonces en realidad como el UX no es que sea cambiante, no es que las necesidades del usuario sean cambiantes en algo ya definido como una metodología, sino que es importante estar al tanto de cuáles son los procesos que se siguen para elementos o proyectos específicos, de qué forma se afronta algún proyecto específico, de qué forma se aborda a los usuarios. Y creo que si estamos en un punto en el cual no sabemos nada, el hecho de que estas personas o estas empresas nos den información de cuáles son sus procesos nos llevan no solamente a basarnos en tal vez lo que podemos encontrar en el país respecto a algunas empresas que trabajan en UX, sino a irnos un poco más allá y poder proponer mejores prácticas. Newsletter, blogs, este blog que pongo por ahí, la imagen es el de InVision, que además de estar bastante bonito en cuanto a UI, tiene mucha información bastante útil. Y paso, creo que definitivamente a los libros, y aunque tenemos mucha información en Twitter, en Medium y en estas plataformas, creo que no hay nada mejor que irse a los libros. Es como un back to basics, porque en realidad cuando leemos un Medium y demás es un extracto muy pequeño de un proceso, es un extracto de algún pensamiento, pero necesitamos bases para poder analizar lo que los diseñadores que están exponiendo el caso y nos están contando. Entonces este libro en específico de Donald Norman, como decía antes, me gusta, y me gusta que sea como de los primeros libros que alguien que está interesado en UX pueda leer, porque a veces las personas llegan en UX pensando en que quiero diseñar una aplicación o quiero diseñar una página web, este tipo de cosas que si bien son bastante útiles y es lo que tal vez más laboralmente aplica, el UX no está solamente en esos productos digitales o en un servicio que también se basa en la parte digital, sino que está en las cosas de cada día, como dice por ahí. Entonces es cómo podemos entender, y era lo que les decía antes, la recomendación es poder entender el UX a una forma más macro, cómo podemos buscar una buena experiencia por medio del diseño en cualquier producto que tengamos y utilicemos en el día a día. Desde el título, el Don't Make Me Think, creo que es algo que si bien lleva un poco más a detalle
que el libro anterior. Es como algo que deberíamos tener nosotros siempre presentes, que si bien es muy importante poder entender qué tenemos que resolver, sigue siendo, no sé si igual de importante que la solución que estamos proponiendo sea algo que no lleve a pensar más allá de la cuenta al usuario, sino que más bien venga a facilitar la vida. Entonces, no solo poder captar bien los problemas, sino poder poner una solución que sea usable. Entonces, este libro está más orientado a esa parte. The User Experience Team of One, también me gusta mucho. Creo que no está dentro de la lista que si usted pone, no sé, como 10 libros de UX en alguna página web, tal vez no aparezca dentro de esas listas, dentro de ese top 10. Pero en lo personal, creo que cuando uno está tratando de empezar con UX y está solo, en realidad es eso, es necesario no solamente aprender de UX, sino aprender cómo llevar un proceso que tiene que estar, no está solo, está en todo un contexto donde tenés los clientes, los usuarios, tenés posiblemente un equipo que va a desarrollar el UI o que va a implementar el proyecto, sea el tipo que sea. Entonces este libro no solo te deja buenas prácticas en cuanto a UX y su metodología y tareas y actividades, sino cómo ir más allá y cómo obtener la información de los usuarios y cómo es el proceso específicamente que deberías llevar en cuenta o tomar en cuenta cuando ya estás trabajando formalmente o estás tratando de ser una empresa en un equipo de solamente una persona. Los principios universales de diseño, si bien no es como el libro no dice UX por ningún lado, en realidad son principios básicos, no solamente para la parte gráfica, sino productos en físico y demás. Y entonces también volviendo a la parte de que UX no solamente es productos digitales, esta serie de principios nos ayudan mucho a determinar o a reconocer ciertos elementos que, si bien alguien hizo un proceso para poder identificarlos, están ahí y es más fácil poder aplicarlos sabiendo que existen. También, y me gustan estos, y el anterior, porque van bastante en específico a decir elementos muy puntuales que uno debería tomar en cuenta. Y los dos hablan sobre las personas, sobre cómo las personas entienden las cosas, sobre cómo las visualizan, sobre qué tomar en cuenta cuando queremos que la prioridad esté clara respecto a lo que estamos haciendo, cómo debe ser nuestra comunicación. Entonces, si estamos buscando entender UX a un nivel general, tal vez los primeros libros que mostraba son los adecuados. Si ya queremos ir a un nivel más de detalle, donde estamos creando algo y queremos buscar la mejor forma de crearlo, tal vez estos dos son mejores. Y definitivamente creo que tenía que estar por ahí. Igual es bastante específico y muy específico, sí, para tal vez en el punto en el que usted se encuentra. Tiene tal vez un nivel un poco más avanzado, pero creo que de las cosas más ricas que pude darme cuenta yo cuando empecé en UX es el peso que tiene la investigación y el contacto con las personas dentro de nuestro proceso. Entonces, tal vez por el punto en el que estaba el mercado en ese momento, que UX solía verse como más de hacer alguna aplicación que se vea bonita, hacer que la página web se entienda y demás, no había un entendimiento ni una necesidad o una preocupación por ir más allá. Y entonces este libro en específico, que habla sobre research, te lleva no solamente a buenas prácticas para investigar, para utilizar el método científico y generar una hipótesis y demás, sino a entender cuál es el valor de esto real, tanto para las personas, para la empresa, para el resto de gente con la que uno tiene contacto en el día a día. Entonces, si queremos ser diseñadores de UX, yo también digo mucho en mis cursos que cada vez que alguien ingresa me alegro mucho, porque hay más personas que puedan llevar a la calle el conocimiento de qué es UX y qué tan necesario es en cualquier cosa. Entonces, creo que si lo que queremos es poder fundamentar bien por qué lo que queremos estudiar, lo que quieren estudiar existe, este libro es vital para eso. Y quería hacer estas son como menciones honoríficas, tal vez como para no extenderme demasiado. Esos 3 libros, si bien Start with Why no está enfocado en realidad en alguna metodología de diseño, lo que nosotros hacemos tiene que tener un porqué bien definido. Entonces es también como el proceso de UX puede servir para crear productos que se lleguen a utilizar o no, pero entonces cómo o en qué nos basamos para que un producto sí sea utilizado y tenga su razón de ser bien fundamentada.
La parte de Lean UX ya va un poco más hacia el lado del Lean Startup, otra metodología que va muy de la mano con UX. Entonces, si ya tal vez estamos en un nivel un poco más avanzados, donde entendemos la metodología de UX, podríamos aplicar Lean también y ver cómo se relaciona con UX para llevar no solamente nuestro proceso, sino la creación de un producto de una forma más eficiente y efectiva. Y Design Inside Job de Mike Monteiro es también uno de los libros que me gusta mucho. Tal vez no lo puse a él dentro de las personas que podrían seguir, pero creo que sí, deberían, porque este libro nos explica no solamente cosas del proceso de diseño, de que si estoy en este punto, bueno, hago wireframes o hago un prototipo de cierta forma o trabajo ya diseño final o hago bocetos, ese tipo de cosas, sino que nos explique que en realidad es un trabajo. Entonces, a lo que mencionaba antes, cómo el hecho de que sea un trabajo tiene su contexto, tiene su relación con los clientes, tiene su relación con los usuarios, y más aún si estamos tratando de trabajar como UX independientes, ese tipo de libros nos va a ayudar un montón a entender cómo vender UX y cómo hablarle de UX al resto de personas que tal vez no lo entienden como nosotros lo entendemos. Entonces, igual, esto es como un recorrido breve de cosas que podrían tomar en cuenta, pero como mencionaba, lo importante es, pues sí, empezar a crear proyectos, pero la base teórica y también un acompañamiento de personas que conocen es bien importante. Entonces, mi objetivo también con el video es hacerles conocer la certificación de la U Creativa, de cuáles son sus contenidos, y que si pues les interesa pueden comunicarse con cualquier asesor. Alguna duda específica también por ahí queda mi correo. Pero entonces esto y muchas cosas más van de la mano en nuestros cursos, no solamente con la teoría, sino con proyectos que puedan ponernos en la calle con las personas que los van a utilizar, y que podamos no solamente ver UX desde la teoría, sino más bien eso, llevarlo a la realidad, que es casi que en lo que me basaba durante esta conversación.